Acaba de estallar una bomba que puede cambiar por completo el futuro de Pedro Acosta en MotoGP, y créeme cuando te digo que lo que está pasando ahora mismo con KTM es absolutamente brutal. Mientras el piloto español está viviendo la remontada más épica de su carrera, luchando literalmente con uñas y dientes por meterse en ese podio general de 2025 que lo convertiría en parte de la historia, resulta que su equipo está recibiendo un comunicado devastador que amenaza con demoler todo el proyecto deportivo que lo rodea. Estamos hablando de un momento crítico donde Pedro Acosta tiene 260 puntos y está posicionado tercero en la batalla por el tercer puesto del campeonato. Pero lo que nadie te cuenta es que mientras él está dándolo absolutamente todo en pista, Bajaj Auto, la compañía india que está a punto de tomar el control mayoritario de KTM, acaba de anunciar planes de recortes brutales que podrían cambiar para siempre la manera en que este equipo compite en el Mundial. Y aquí viene lo que hace esto todavía más dramático. Acosta está a solo 26 puntos de Bezzecchi, que tiene 291 puntos, y a 26 puntos también de Bagnaia, con sus 286 puntos, con 74 puntos todavía disponibles en las últimas carreras, lo que significa que matemáticamente está completamente vivo en esta lucha histórica. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Si Pedro Acosta consigue colarse en ese podio general, estaríamos presenciando algo que solamente ha ocurrido una vez en toda la historia de MotoGP. Literalmente, una sola vez. Estaríamos hablando de la segunda ocasión en que 3 pilotos españoles ocupan completamente el podio del Campeonato Mundial, algo que únicamente lograron Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Marc Márquez allá en 2013, hace más de una década. Imagínate la magnitud de ese logro. Imagínate lo que significaría para España, para el motociclismo español, para toda una generación que creció viendo a esos 3 gigantes dominando la categoría reina. Pedro Acosta, con apenas su segundo año completo en MotoGP, podría igualar esa hazaña legendaria, ese momento irrepetible que marcó una era dorada del motociclismo mundial. Los números hablan por sí solos, y créeme que cuando ves la estadística completa, te das cuenta de lo extraordinariamente difícil que es conseguir algo así. En décadas de competición, de cientos de carreras, de incontables temporadas, solamente una vez, 3 pilotos de la misma nacionalidad han copado completamente el podio final del campeonato. Pero espera que esto se pone todavía más intenso, porque mientras Acosta está peleando cada décima de segundo, en cada curva, cada adelantamiento, cada punto que puede sumar en las carreras que quedan, resulta que el director general de Bajaj Auto ha soltado un comunicado que ha dejado a todo el paddock completamente helado. Y aquí viene lo brutal. Están hablando de reducir los gastos generales de KTM en más del 50%. Sí, has oído. Bien, más de la mitad del presupuesto. No estamos hablando de pequeños ajustes, de optimizaciones menores, de recortes quirúrgicos. Estamos hablando de un hachazo gigantesco que afectará áreas absolutamente críticas para cualquier equipo de competición que quiera estar en la élite mundial. Investigación y desarrollo, marketing, operaciones, administración, todas esas áreas que son la columna vertebral de un proyecto deportivo de este nivel van a sufrir recortes masivos. ¿Te imaginas lo que significa para un equipo de MotoGP perder la mitad de su capacidad de investigación y desarrollo cuando compites contra gigantes como Ducati, que invierten cantidades astronómicas en tecnología? Los expertos lo confirman, y las fuentes cercanas al equipo revelan que la situación es verdaderamente preocupante. Bajaj espera completar la adquisición del 76% de KTM AG nada más y nada menos que en noviembre, prácticamente en cuestión de semanas. Esto no es algo que vaya a pasar en un futuro lejano, esto está sucediendo ahora mismo. Mientras hablamos, mientras Acosta sigue compitiendo y dando absolutamente todo en cada carrera. Bajaj va a pasar de ser un socio minoritario
a convertirse en el accionista mayoritario después de casi 18 años de relación con KTM. 18 años construyendo una asociación que ahora está a punto de transformarse radicalmente, de cambiar su naturaleza por completo. Durante todo ese tiempo, Bajaj había mantenido un rol secundario, apoyando el proyecto sin controlarlo directamente, pero ahora van a tomar las riendas completamente y sus prioridades parecen estar enfocadas en una cosa absolutamente clara: recortar gastos de manera drástica. Y ahí está la clave de todo, porque cuando hablas de recortar más de 50% en gastos generales en un equipo de competición de élite mundial, no estás hablando simplemente de números en una hoja de cálculo. Estás hablando de ingenieros que desarrollan innovaciones tecnológicas, de mecánicos especializados con años de experiencia, de equipamiento de última generación, de simuladores, de pruebas, de todo ese ecosistema complejo que permite que una moto de MotoGP sea competitiva al más alto nivel. Los datos no mienten, y cualquier persona que entienda mínimamente cómo funciona este deporte sabe que no puedes simplemente cortar la mitad del presupuesto y esperar seguir compitiendo contra equipos que mantienen o incluso aumentan sus inversiones. Ducati está dominando completamente el campeonato con 8 motos en pista, con un desarrollo tecnológico brutal, con recursos prácticamente ilimitados. Honda está intentando remontar invirtiendo cantidades masivas en recuperar su competitividad perdida. Yamaha está luchando por volver a la élite con programas de desarrollo intensivos, y en medio de todo esto, KTM va a recortar más de la mitad de sus gastos operativos. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, y lo que hace esta situación todavía más compleja emocionalmente. Pedro Acosta no es un piloto cualquiera que simplemente está cumpliendo con su temporada. Este joven está protagonizando literalmente una de las remontadas más impresionantes que hemos visto en años recientes en MotoGP. Después de un inicio de temporada complicado, con altibajos naturales de un piloto que todavía está adaptándose a la categoría reina, Acosta ha ido creciendo carrera tras carrera, sumando puntos de manera consistente, demostrando una madurez y una velocidad que francamente dejan sin palabras a los expertos. Ver su progresión ha sido absolutamente espectacular. Ver cómo ha ido entendiendo la moto, cómo ha ido mejorando su clasificación, cómo ha ido siendo cada vez más competitivo en carrera. Y ahora resulta que cuando está a punto de conseguir posiblemente el mayor logro de su carrera hasta el momento, cuando está a punto de entrar en el podio general del campeonato mundial, cuando está a punto de escribir su nombre junto a leyendas absolutas del motociclismo español, su equipo recibe un comunicado que genera incertidumbre total sobre la viabilidad del proyecto deportivo. ¿Quieres saber la razón real detrás de todo? Bajaj Auto es una compañía que claramente tiene una visión corporativa diferente a la que KTM había mantenido tradicionalmente. KTM se había caracterizado por ser una marca agresiva en competición, una marca que apostaba fuertemente por el deporte como herramienta de marketing y desarrollo tecnológico, una marca que entendía que estar en MotoGP no es solamente un gasto, sino una inversión en imagen, en prestigio, en desarrollo de tecnología que luego se aplica en modelos de calle. Pero Bajaj, como accionista mayoritario, parece tener prioridades completamente diferentes. Sus declaraciones públicas hablan de eficiencia, de rentabilidad, de optimización de recursos, de reducción de gastos que consideran excesivos. Y dale al botón rojo de suscribirte ahora mismo, porque esto que voy a contar no lo verás en ningún otro canal. Las fuentes internas sugieren que la visión de Bajaj podría significar un cambio radical en cómo KTM aborda la competición en MotoGP. Los números son fríos pero brutalmente reveladores. Con 74 puntos todavía disponibles en las carreras restantes y Acosta situado a 26 puntos de Bezzecchi y también a 26 puntos de Bagnaia, la lucha matemática está completamente abierta. No es una fantasía,
No es una posibilidad remota, es un escenario perfectamente factible. Si Acosta consigue terminar por delante de ellos en las próximas carreras, si logra sumar más puntos que sus rivales directos, si mantiene la consistencia que ha mostrado en la segunda mitad de temporada, podría perfectamente colarse en ese codiciado tercer puesto del podio general. Y créeme cuando te digo que ver a un piloto novato, en su segundo año completo en la categoría reina, peleando por el podio del campeonato mundial contra pilotos con muchísima más experiencia, es algo verdaderamente excepcional. No estamos hablando de pelear por un top 10, no estamos hablando de ser el mejor ruquieno, estamos hablando de podio absoluto del campeonato mundial. Pero lo más increíble aún está por llegar, porque tienes que entender el contexto histórico completo para apreciar la magnitud de lo que está en juego aquí. Cuando Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Marc Márquez consiguieron ese podio completamente español en 2013, fue un momento absolutamente épico para el motociclismo mundial. 3 pilotos españoles, 3 estilos diferentes, 3 personalidades únicas, dominando por completo la categoría reina. Lorenzo con su precisión milimétrica, Pedrosa con su elegancia y consistencia, Márquez con su agresividad revolucionaria. Fue una demostración brutal del nivel del motociclismo español. Fue la confirmación de que España no era simplemente un país con buenos pilotos, sino el país dominante en MotoGP. Y ahora, más de una década después, Pedro Acosta tiene la oportunidad de volver a colocar a España en esa posición de dominio absoluto. Sería junto a Bagnaia probablemente, y posiblemente con otro piloto español también en el podio, recreando ese momento histórico que marcó una era completa del motociclismo mundial. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de la situación de Acosta, específicamente? Este piloto llegó a MotoGP con una reputación brutal después de destrozar Moto2, llegó con expectativas altísimas, con todo el mundo hablando de él como el próximo gran talento español, como el heredero de Márquez, como la nueva esperanza del motociclismo español. Y la presión que eso genera es absolutamente descomunal. Imagínate tener que cumplir con esas expectativas mientras aprendes una categoría completamente diferente, con motos más potentes, con competidores más experimentados, con circuitos que exigen un nivel de adaptación brutal. Pero Acosta no solamente ha cumplido con las expectativas, las ha superado en muchos aspectos. Ha demostrado velocidad pura, ha demostrado capacidad de aprendizaje, ha demostrado madurez en la toma de decisiones, ha demostrado que puede competir contra los mejores del mundo, y no solamente sobrevivir, sino brillar genuinamente. Suscríbete, ya que vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan, porque aquí viene la parte que genera verdadera tensión emocional en todo esto. Mientras Pedro Acosta está demostrando que KTM tiene en sus manos a un talento generacional, a un piloto que podría llevar a la marca austriaca a cotas de éxito que nunca han alcanzado en MotoGP, resulta que la empresa que está tomando el control mayoritario del equipo está anunciando recortes masivos que podrían comprometer todo el proyecto. Es como tener la semilla de un árbol que podría dar frutos extraordinarios, y justo cuando está empezando a crecer, decidir cortarle el agua y los nutrientes. No tiene sentido deportivo, no tiene sentido desde una perspectiva de desarrollo de talento, no tiene sentido cuando ves el potencial clarísimo que Acosta representa para el futuro de KTM en la categoría reina. Los expertos en el paddock están completamente desconcertados con esta situación. Hablas con ingenieros, con mecánicos, con periodistas especializados que llevan décadas siguiendo MotoGP y todos te dicen lo mismo. Es incomprensible que justo cuando KTM está encontrando su camino, justo cuando tienen a un piloto joven con un talento extraordinario, justo cuando están empezando a ser genuinamente competitivos de manera consistente, llegue una decisión corporativa que amenaza con desmantelar todo lo construido. Y ahí está la verdad que muchos no quieren aceptar.
El deporte de élite requiere inversión masiva, requiere compromiso a largo plazo, requiere entender que los resultados no siempre llegan inmediatamente, pero cuando llegan, justifican completamente la inversión realizada. Ducati no se convirtió en el equipo dominante actual de la noche a la mañana. Fue resultado de años de inversión constante, de desarrollo tecnológico sostenido, de compromiso inquebrantable con la excelencia deportiva. Pero aquí viene lo que hace todo esto todavía más dramático desde una perspectiva emocional. Pedro Acosta es un piloto que representa esperanza, que representa futuro, que representa la posibilidad de que KTM finalmente consiga ese campeonato mundial de MotoGP que tanto ansían. No es un piloto al final de su carrera, intentando conseguir un último resultado destacado. Es un piloto al principio de lo que podría ser una carrera legendaria. Tiene la juventud de su lado, tiene la velocidad de su lado, tiene la mentalidad de su lado, tiene literalmente todo lo necesario para convertirse en uno de los grandes del motociclismo mundial en los próximos años. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo vas a desarrollar ese talento si recortas más de 50% de los recursos del equipo? ¿Cómo vas a competir contra Ducati, que tiene 8 motos en pista, compartiendo datos y desarrollos si reduces drásticamente tu capacidad de investigación y desarrollo? Las matemáticas de la lucha por el podio son fascinantes cuando las analizas en detalle. Acosta tiene 260 puntos, Bagnaia 286, Bezzecchi 291. Quedan 74 puntos disponibles. Si Acosta termina todas las carreras restantes en el podio y sus rivales tienen problemas, tropiezos, caídas, cualquier tipo de contratiempo que es perfectamente normal en MotoGP, el tercer puesto está completamente a su alcance. No es ciencia ficción, es matemática pura. Y cuando miras el rendimiento reciente de Acosta, cuando ves cómo ha estado sumando puntos de manera consistente, cuando ves su progresión carrera tras carrera, te das cuenta de que no solamente es matemáticamente posible, sino deportivamente factible. Tiene el ritmo para estar ahí adelante, tiene la velocidad para pelear por podios, tiene la consistencia para sumar puntos, grandes en cada carrera. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, porque lo que viene es aún más brutal. Imagínate que Acosta consigue ese podio general. Imagínate que logra ese hito histórico de ser parte del segundo triplete español en el podio del campeonato mundial. Imagínate la celebración, imagínate el impacto mediático, imagínate cómo eso elevaría completamente el perfil de KTM en el motociclismo mundial. Sería el momento perfecto para que la marca austríaca capitalizara ese éxito, para que lo convirtiera en campañas de marketing globales, para que lo usara como plataforma de lanzamiento de modelos de calle, para que lo transformara en credibilidad absoluta frente a consumidores de todo el mundo. Pero en lugar de estar preparándose para capitalizar ese posible éxito épico, resulta que están anunciando recortes masivos que generan incertidumbre total sobre el futuro del proyecto. Según testimonio directo de personas cercanas al equipo, el ambiente interno es de preocupación genuina. No es pánico, no es catastrofismo, pero sí hay una sensación clara de incertidumbre sobre qué va a pasar después de que Bajaj complete formalmente la adquisición en noviembre. Los ingenieros se preguntan si sus proyectos van a continuar. Los mecánicos se preguntan si el equipo va a mantener su estructura actual. Los directivos deportivos se preguntan si van a tener los recursos necesarios para seguir compitiendo al más alto nivel. Y todo esto mientras intentan apoyar a Pedro Acosta en su lucha por ese podio histórico, mientras intentan darle la mejor moto posible en cada carrera, mientras intentan optimizar cada detalle para maximizar sus posibilidades de sumar puntos grandes. La ironía brutal de todo esto es que KTM finalmente está encontrando su identidad en MotoGP después de años de búsqueda. Después de probar diferentes filosofías de diseño, diferentes enfoques técnicos, diferentes estructuras de equipo,
Finalmente están en un punto donde tienen una moto competitiva, donde tienen un piloto joven de talento extraordinario, donde tienen una dirección clara hacia dónde ir. Y justo en ese momento de claridad, de encontrar el camino correcto, llega un cambio de propiedad que amenaza con alterar fundamentalmente todo el proyecto. Es como finalmente resolver un rompecabezas complejísimo después de años de trabajo, y justo cuando lo tienes resuelto, alguien llega y mezcla todas las piezas otra vez. ¿Te imaginas lo que habría pasado si en 2013, cuando Lorenzo, Pedrosa y Márquez lograron ese podio completamente español, sus equipos hubieran anunciado recortes masivos justo en medio de esa temporada histórica? Habría sido incomprensible, habría sido absurdo, habría sido contradictorio con el éxito que estaban logrando. Pero eso es exactamente lo que está pasando ahora con Acosta y KTM. En medio de una temporada donde el piloto está demostrando su valía absoluta, donde está peleando por un logro histórico, su equipo recibe noticias que generan dudas sobre su futuro inmediato. Y lo más frustrante es que esto no es culpa de resultados deportivos pobres, no es consecuencia de un proyecto fallido, no es resultado de falta de talento o de capacidad competitiva. Es simplemente una decisión corporativa que responde a lógicas financieras que no necesariamente consideran el impacto deportivo. Bajaj Auto es una compañía respetable, con décadas de historia en la industria automotriz. Nadie está cuestionando su trayectoria empresarial ni su capacidad de gestión. Pero la realidad es que gestionar un equipo de MotoGP requiere una mentalidad especial. Requiere entender que no se puede aplicar simplemente lógica corporativa tradicional a un proyecto deportivo de élite. En MotoGP compites contra algunas de las marcas automotrices más prestigiosas del mundo, contra equipos con presupuestos gigantescos, contra organizaciones que entienden que el deporte es una inversión estratégica a largo plazo. Y si recortas drásticamente recursos en un ambiente tan competitivo, inevitablemente vas a perder competitividad, vas a quedarte atrás en desarrollo tecnológico, vas a tener dificultades para retener talento humano crítico. Pero espera que esto se pone mejor, porque tienes que entender también la presión psicológica que todo esto genera sobre Pedro Acosta. Este piloto está en medio de la pelea más importante de su joven carrera. Está a punto de lograr algo verdaderamente histórico. Necesita concentración absoluta en cada carrera, en cada vuelta, en cada curva. Y mientras intenta mantener ese nivel de concentración altísimo, mientras intenta gestionar la presión de estar en la lucha por el podio mundial, tiene que lidiar con noticias sobre el futuro incierto de su equipo, sobre recortes masivos, sobre cambios estructurales que podrían afectar todo su entorno de trabajo. Es una carga mental adicional que ningún piloto debería tener que llevar en medio de una batalla deportiva tan intensa. Los datos históricos muestran que cuando un equipo de MotoGP reduce significativamente su presupuesto, los resultados deportivos se ven afectados casi inevitablemente. No es una teoría, no es una especulación, es un patrón que se ha repetido múltiples veces en la historia de este deporte. Equipos que recortan recursos pierden ingenieros clave, que se van a competidores con mejores condiciones. Pierden capacidad de desarrollo, que se traduce en pérdida de competitividad en pista. Pierden motivación en el equipo humano, que es fundamental para el éxito deportivo. Y estamos hablando de recortes de más de 50%, no de ajustes menores que podrían absorberse sin gran impacto. Más de 50% es devastador para cualquier estructura deportiva que aspire a competir al más alto nivel. Y aquí viene otra capa de complejidad que hace esta situación todavía más preocupante. El mercado de pilotos en MotoGP es brutalmente competitivo y los talentos como Pedro Acosta son escasos y extremadamente valiosos. Si la situación en KTM se complica, si el proyecto deportivo pierde competitividad,
Si los resultados empiezan a caer por falta de recursos, Acosta inevitablemente empezará a recibir ofertas de otros equipos. Ducati siempre está buscando talento joven para su programa. Aprilia está creciendo y necesita pilotos de primera línea. Incluso Honda, en su proceso de reconstrucción, podría estar interesada en un piloto del calibre de Acosta. Y si KTM pierde a este piloto después de haberlo formado, después de haber invertido en él, sería posiblemente una de las pérdidas más grandes que un equipo de MotoGP podría sufrir. Pero lo que realmente hace esta historia fascinante es el elemento humano detrás de todo. Pedro Acosta no es solamente un conjunto de estadísticas y resultados, es un joven que ha trabajado brutalmente duro para llegar donde está, que ha sacrificado absolutamente todo por perseguir su sueño de competir en MotoGP, que ha superado obstáculos y adversidades para convertirse en uno de los pilotos más prometedores de su generación. Ver cómo está luchando por ese podio, cómo está dando absolutamente todo en cada carrera, cómo está representando no solamente a sí mismo, sino a toda una generación de pilotos españoles que quieren continuar el legado de los grandes. Eso es lo que hace que esta historia trascienda los números y se convierta en algo genuinamente emotivo. Las últimas carreras de la temporada van a ser absolutamente épicas, por múltiples razones. Deportivamente, la lucha por ese tercer puesto está completamente abierta y cada punto va a contar, cada posición va a ser crítica, cada decisión estratégica va a tener consecuencias enormes. Pero más allá de lo deportivo, van a ser carreras donde Acosta va a estar compitiendo no solamente contra sus rivales en pista, sino también contra la incertidumbre sobre su futuro en el equipo, contra las dudas que estos anuncios de Bajaj inevitablemente generan, contra la presión adicional de saber que cada resultado podría tener implicaciones que van mucho más allá del campeonato actual. Y aquí está la reflexión que debemos hacer como aficionados al motociclismo y como personas que valoramos la excelencia deportiva. ¿Qué mensaje estamos enviando cuando permitimos que lógicas puramente financieras destruyan proyectos deportivos prometedores? ¿Qué estamos diciendo sobre nuestras prioridades cuando un piloto está logrando resultados extraordinarios, pero su equipo recibe comunicados de recortes masivos? El deporte de élite, y específicamente MotoGP, es mucho más que números en balances financieros. Es inspiración para millones de aficionados. Es desarrollo tecnológico que luego se aplica en vehículos de calle. Es generación de empleo especializado. Es prestigio para marcas que se proyecta globalmente. Reducir todo eso a una simple línea de gastos que hay que recortar es perder de vista completamente el valor real que el deporte aporta. Lo que estamos presenciando es un momento histórico que podría definir el futuro de KTM en MotoGP para los próximos años. Si Bajaj decide realmente implementar esos recortes masivos, si prioriza eficiencia financiera a corto plazo sobre competitividad deportiva a largo plazo, estaremos viendo posiblemente el inicio del fin de KTM como equipo competitivo en la categoría reina. Pero sí, por el contrario, Bajaj entiende el valor estratégico de mantener un proyecto deportivo fuerte, si comprende que tener a un piloto como Pedro Acosta peleando por podios es una oportunidad única que no se presenta todos los días, si decide invertir en lugar de recortar, entonces podríamos estar en el inicio de una nueva era dorada para la marca austriaca en MotoGP. La decisión que tomen en las próximas semanas va a resonar por años en la historia de este deporte y va a determinar si Pedro Acosta continúa escribiendo su leyenda con los colores de KTM o si su talento extraordinario termina brillando en otro equipo, mientras KTM se pregunta qué pudo haber sido si hubieran mantenido el compromiso cuando más importaba.